Bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey, a nuestro programa semanal de formación en la tradición. Bienvenidos a la Contrarrevolución Hispánica, bienvenidos todos a la resistencia católica. Bien, vamos a centrarnos en esta primera sección del comentario del Evangelio, de las lecturas de la misa del rito tradicional que acabamos de celebrar este domingo 11 después de Pentecostés, o domingo 11 post-Pentecostés. La epístola es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice así San Pablo. Os traigo a la memoria, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que habéis recibido y en el que os mantenéis firmes, y por el cual sois salvos, si lo retenéis tal como yo os anuncié, a no ser que hayáis creído en vano. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos murieron. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y después de todos, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el Evangelio de este domingo 11, domingo 11, después de Pentecostés, es el de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Dejando de nuevo los términos de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la muchedumbre, le metió los dedos en los oídos, escupió en el dedo y le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y hablaba expeditamente. Le encargó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo encargaba, mucho más lo publicaban. Y sobremanera se admiraban diciendo, todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. San Agustín, comentando este Evangelio, este milagro de la curación que hace Jesucristo, trata San Agustín sobre el sentido salvífico del milagro, sobre la finalidad del milagro. Perdonen que tengo aquí un montón de libros. Lo hace en una obra de San Agustín titulada Sobre la utilidad de creer, dedicada a un amigo suyo, Honorato. Sobre la utilidad de creer. Están las obras completas de San Agustín, de la editorial Bach. Es el tomo cuarto. Dice San Agustín que el milagro tiene como efecto aumentar la fe. Jesucristo hacía milagros para que aumentara la fe, creciera la fe de aquellos que contemplaban ese milagro. Luego, el fin del milagro, el motivo por el cual Jesucristo hace milagros, no es para adornarse, sino para suscitar, para despertar la fe de sus discípulos. Y entonces San Agustín va a hacer esta reflexión sobre la credibilidad
la credibilidad de los milagros y también que el milagro es un criterio de la revelación de Dios. Es decir, Dios se da a conocer obrando milagros. Jesucristo se da a conocer como Hijo de Dios, como Cristo, a través de los milagros que obra. Dice así San Agustín que el milagro es un hecho sensible, asequible, por lo tanto, a la experiencia humana, pero que no puede ser explicado por ninguna de las causas creadas, de las causas físicas, de las causas materiales. La negativa a aceptar los milagros, esto ya es de mi cosecha. La negativa a aceptar los milagros en razón de las leyes de la naturaleza, porque el milagro vendría a ser una especie de suspensión de las leyes de la naturaleza, pues esa negativa a aceptar los milagros revela una pretensión de que las leyes de la naturaleza fueran inmutables. Es decir, que es una pretensión absurda porque lo que se hace es, a través de esa excusa de que las leyes de naturaleza son absolutamente inmutables, se está cayendo en un panteísmo, en una adoración de la naturaleza, como si la naturaleza no fuera precisamente creada, creación de Dios. Y como es creación de Dios, por eso Dios, que es todopoderoso y por eso es creador, puede suspender esas leyes de la naturaleza, y es lo que encontramos en los milagros. Por eso no tienen explicación humana en el sentido de esa causalidad física, que es lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Y esto es propio del mecanicismo de la modernidad. Y esto empieza con Descartes. Descartes va a decir, el filósofo René Descartes, o René Descartes, como dicen los franchutes, va a decir que, por ejemplo, que los animales son máquinas. Los animales son máquinas. Y ese mecanicismo también se ha impuesto, disuelto, y está presente en la mentalidad, en la forma mentis, la forma de pensar y de sentir de la mentalidad moderna, porque al final, por desgracia, nos afecta a todos y por eso tenemos que purificarnos de esa mentalidad. La finalidad del milagro, dice San Agustín otra vez, es confirmar la verdad sobrenatural, es decir, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Por ejemplo, hay milagros que están en la misma esencia de un acto religioso. En un acto religioso. Pienso, por ejemplo, esto no lo dice San Agustín, pienso, por ejemplo, en los milagros eucarísticos. Esos milagros eucarísticos, que si alguno no conoce ninguno o no tiene idea de lo que son los milagros eucarísticos, les recomiendo, queridos seguidores, que busquen información en Internet o en otros lugares. Los milagros eucarísticos, la esencia que tienen es demostrar esa verdad sobrenatural de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Y luego, además, hay otro tipo de milagros que vienen también a confirmar la autoridad de Dios. Por ejemplo, cuando en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro cura al paralítico del templo. Le cura por el poder de Dios, por el poder que le ha sido transmitido por Jesucristo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, te ordeno que te pongas en pie. Demuestra de esa manera que tiene el poder sagrado transmitido por Cristo. Son para confirmar la autoridad de Dios en este caso, para confirmar la esencia, bien sea de un acto, de una verdad sobrenatural, como los milagros eucarísticos, o para confirmar la autoridad de Dios. Podríamos pensar también que están demostradas científicamente, por ejemplo, las curaciones del santuario de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. No recuerdo ahora el número exacto de casos que hay documentados. Son casos en los que médicamente, esas curaciones médicamente no encuentran ninguna explicación. No encuentran ninguna explicación, ninguna motivación, ningún tipo de análisis médico, y están hechas además por médicos, muchos de ellos que no son creyentes,
luego lo único que pueden decir es que esa curación no responde a sus conocimientos. Los conocimientos médicos que tienen, pues ellos no van a reconocer porque es un plano diferente. Una cosa es el plano de la ciencia médica, otra cosa es el plano de la ciencia teológica. Queridos míos, si queremos aprender, imagínense, historia, no nos ponemos a leer un libro de cocina. Y si quiero aprender geografía, no voy a acudir a un libro de historia de la música. Tenemos que los distintos ámbitos de los saberes humanos, del conocimiento humano, tenemos que acudir a cada uno de ellos. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro religioso. La Biblia es un libro histórico, sí, pero no es un libro de ciencia histórica, de historiografía. Evidentemente, ahí está la historia, está la historia. El capítulo primero de San Lucas, eh, siendo el emperador Augusto, Poncio Pilato, gobernador, Herodes, históricamente data perfectamente el relato evangélico San Lucas. Si del credo católico eliminamos la afirmación histórica, que es padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, un personaje histórico que gobernó esa provincia del imperio de tal época a tal otra, pues todo el credo se viene abajo, porque entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, no se ha hecho hombre ni se ha encarnado, por lo tanto, en un lugar concreto y en un momento histórico concreto. Pero lo que los médicos certifican, por ejemplo, en estos milagros de curaciones de Lourdes, es que hasta donde alcanza la ciencia médica no encuentran ninguna explicación natural, por lo tanto humana, que pueda probar, que pueda explicar por qué se ha producido esa curación. Bien, pues esto prueba precisamente eso, que la naturaleza no es Dios, sino que es obra y creación de Dios. Y por eso Dios puede obrar milagros suspendiendo esas leyes de la naturaleza, no negándolas, pero sí suspendiéndolas, porque así demuestra su poder divino, su poder creador, su poder, en el caso de las curaciones físicas de personas, restaurador de la naturaleza humana. Pues bien, independientemente, tenemos que ser conscientes también de que el milagro tiene una fuerza apologética. El milagro demuestra la verdad de la fe. Esto, como todo, queridos seguidores, no podemos caer en extremos, no somos milagreros, no hay que andar por ahí buscando de forma morbosa el milagro por el milagro. El milagro, al fin y al cabo, no es más que un medio, insisto, como decía San Agustín, para un fin, y el fin es el crecimiento de la fe, el aumento de la fe, la confirmación de la fe. Las personas que han visto esa curación, que han dado testimonio de esa curación, desde luego eso les tiene que hacer pensar, porque, y esto es interesante, la persona que está mal dispuesta, la persona que tiene interiormente una mala disposición, aunque vea el milagro, puede empeñarse en permanecer en la infidelidad, dice también San Agustín. Incluso la persona que contempla un milagro, si su disposición interior es contraria a aceptar a Dios, a aceptar ese milagro como revelación divina, como criterio de la revelación de Dios, de que Dios está dando a conocer su sabiduría y su poder, su amor, su fidelidad, su bondad a través de ese milagro, pues permanece en la infidelidad. Y aquí encontramos esto en la Sagrada Escritura, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, lo encontramos de una forma palmaria. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Nos dice San Juan Evangelista que cuando ven resucitar a Lázaro saliendo del sepulcro 3 días después de muerto, envuelto en la mortaja, pues hubo muchos que creyeron en él y por eso los judíos toman la decisión ahí de acabar con Cristo, pero que también hubo otros que se negaron a aceptar el milagro. Y esto da que pensar,
Es decir, judíos que vieron a Lázaro muerto, incluso le verían hasta morirse, agonizar, porque tardó en morir, como dice también el Evangelio de San Juan, tardó varios días. No murió así de repente, un ataque al corazón o cosas parecidas, sino que tuvo un tiempo de agonía. Esto lo dice claramente San Juan Evangelista en el capítulo 11. Pero le vieron enterrar, le vieron el sepulcro, le vieron embalsamado con la mortaja, le vieron salir de ahí por el poder de la palabra de Cristo, Lázaro sal fuera, y aún así hubo judíos que se enquistaron en su negativa a aceptar la verdad divina, la verdad de que Jesucristo tiene ese poder sobre la muerte, el poder de resucitar a un muerto, porque es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Luego tampoco el milagro por sí mismo a la persona que tiene pues eso, una mala actitud, le va a convertir por sí mismo. Hubo milagros en Lourdes que contemplaron personas no creyentes y se convirtieron, pero hubo milagros de curaciones en Lourdes que han contemplado personas no creyentes que no pueden, insisto, explicar humanamente, científicamente, y siguieron y ya murieron, incluso negando que eso proviniera de Dios. Eso proviniera de Dios. Luego, y esto es muy importante porque así San Agustín introduce con el milagro la fe. La fe. El milagro, para que podamos comprenderlo, necesitamos la fe. Es verdad que el milagro causa la fe. El milagro colabora a aumentar la fe. Pero si la persona no tiene una buena disposición, una apertura mínima hacia la verdad de la fe, pues, insisto, el milagro no le sirve. Al contrario, utiliza mal el milagro esa persona cerrada a Dios porque se va a endurecer todavía más en su rechazo hacia el Señor. En cambio, la persona que tiene una buena apertura, digamos que al estar abierta a la fe, por eso puede discernir, puede ver suficientemente que ese milagro, esa curación, ese hecho milagroso, solamente de Dios puede venir, solamente de Dios. Pues bien, a través de esto, San Agustín nos va a hablar de algunas cuestiones que son interesantísimas respecto a la fe como criterio también, como criterio interpretativo, insisto, de la revelación, como criterio interpretativo del milagro. Ya habla San Agustín, por ejemplo, de la necesidad de la revelación, insisto, porque el milagro es un criterio de revelación, es una forma de revelación. Así también lo va a reconocer el Concilio Vaticano I, el primero, 1870, cuando habla de que los milagros son una prueba no solo ya de la divinidad de Jesucristo, sino de la divinidad de la Iglesia. Es decir, cuando el Vaticano I, en la Constitución Dei Filius, habla de la Iglesia, explica cómo la santidad de los miembros de la Iglesia, los mártires, los santos, los confesores, son una prueba de la actuación de Dios en ella, de la guía del Espíritu Santo. Porque recordemos siempre, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Los cristianos, al recibir el sacramento del bautismo, somos injertados, somos introducidos en ese cuerpo místico de Cristo. Y como Jesucristo es el 3 veces santo, el Dios 3 veces santo, como dice el profeta Isaías, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, cuando los miembros del cuerpo místico de Cristo están en comunión con Cristo, porque viven en la gracia de Dios, en la amistad de Dios, es decir, poseen en sus almas la inhabitación de la Santísima Trinidad, poseen en sus almas la vida de Dios, la vida de la gracia, la caridad infusa, la caridad, la virtud teologal de la caridad infusa de la vida de Dios en nosotros, participan de la santidad de Jesucristo. Y por eso cuando un cristiano peca,
se está apartando del cuerpo místico de Cristo. Y por eso una serie de pecados que son de una gravedad mayor conllevan la excomunión, es decir, el apartamiento completo del cuerpo místico de Cristo, el desgajarse de la comunión eclesial, como dirá San Pablo, de la comunión del Espíritu Santo, que eso es la Iglesia, la comunión del Espíritu Santo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, dice San Pablo en varias de sus cartas. Pues está refiriendo a la Iglesia, eso es la Iglesia, la comunión del Espíritu Santo. Por eso quien rompe con Cristo, rompe la comunión con el Espíritu Santo, con la Iglesia, y al contrario, quien rompe la comunión con la Iglesia, rompe la comunión con Cristo, porque es su cuerpo místico. Pues dice San Agustín, hablando de los herejes, muy interesante, dice, y de esta necesidad de la revelación y del milagro como criterio de la revelación y del milagro como medio para el aumento de la fe, para suscitar la fe, dice, es cosa ridícula que todos pretendan, se refiere a los herejes, que todos pretendan estar en posesión de la verdad y que afirmen que enseñan la doctrina de Cristo. Claro, es que si decimos, como el Papa Francisco en 2024, en el mes de julio, cuando estuvo en Singapur, que todas las religiones llevan a Dios, esto es absurdo en sí mismo, porque entre ellas se contradicen. El Islam dice que los cristianos somos politeístas porque creemos en 3 dioses, porque Alá es uno solo, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que ellos dicen, ¿no? Porque ellos ellos niegan el dogma de la Trinidad, porque según ellos son 3 dioses, no un solo Dios en 3 personas. Por eso esto de que dice el Vaticano II, el Lumen Gentium, de que rezamos al mismo Dios, que nos dirigimos, alabamos, adoramos, no me acuerdo exactamente cuál es la expresión literal, pueden buscarla ustedes, que al mismo Dios que los musulmanes, es falso, porque Alá no existe. Alá no existe. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo desde toda la eternidad. Ya está, no hay otra. Lo mismo podemos decir los judíos. Los judíos niegan la Santísima Trinidad, niegan al Hijo y niegan al Espíritu Santo. Por lo tanto, niegan que Dios sea Padre. Yahvé no es el Dios Padre nuestro. No es nuestro, no es la fe que nosotros tenemos en la paternidad de Dios. Luego, es que las religiones se contradicen unas a otras. Sigue San Agustín, no puedo negar que todos los herejes lo afirman, pero se empeñan en prometer que han de explicar y dar razón de las cosas más oscuras a aquellos a quienes intentan engañar y acusan sobre todo a la Iglesia Católica de que manda creer a los que se acercan en tanto que ellos no imponen el yugo de la fe, sino que se glorían de que saben abrir la fuente de la enseñanza. Bueno, yo aquí evidentemente veo con siglos de antelación que se está refiriendo o que se puede hacer perfectamente esa lectura sin forzar lo más mínimo el texto agustiniano al protestantismo con su postulado de la sola fides, de la sola fe y de la sola escritura, que cada uno interpreta como le da la gana, no bajo la autoridad de la tradición católica, de la tradición de la Iglesia, como la han interpretado los santos padres, los concilios dogmáticos, los concilios ecuménicos dogmáticos a lo largo de la historia. Por poner un ejemplo sencillo que me viene a la cabeza, imagínense que para las cosas complejas, instrumentos complejos, necesitamos un manual de instrucciones. Necesitamos un manual de instrucciones. Hace poco estuve con un chico, amigo, su padre es un hombre pues muy sencillo, su padre es un hombre muy sencillo, sin estudios. Lo que ocurre es que, bueno, pues su padre de repente vendió unos terrenos, construyeron un montón de pisos y su padre, pues en poco tiempo se hizo millonario. Eran unos terrenos que él tenía de sus padres, de sus abuelos, un corral con gallinas y cosas así. Y de repente, en poco tiempo, pues le cayeron un montón de millones. Pero seguía siendo un hombre pues con una cultura muy básica, muy bueno, un hombre con un corazón de oro, pero un hombre, pues eso. Y entonces, pues se encaprichó hace poco y se compró un Tesla, un automóvil, un Tesla de estos de Elon Musk. Y por lo visto, pues el Tesla este
pues tiene un montón de cachivaches y de cámaras y de botoncitos y de cosas, y este pobre hombre pues no sabe o no sabía muy bien cómo utilizar el Tesla. Pues me contaba que para abrir la puerta no hay una agarradera, hay un botoncito, tienes que apretar el botoncito para abrir la puerta. Entonces, claro, él miraba, veía que no había una agarradera para abrir la puerta. Desde dentro, cosas así. Entonces, evidentemente, el hombre pues tuvo que, con la ayuda de su hijo, acudir al manual de instrucciones. Esto puede ocurrir también con un teléfono móvil, incluso con una televisión, con un ordenador, bien, con cualquier aparato, un horno, una lavadora, que ustedes saben perfectamente que no son iguales todas las lavadoras y a veces pues no es fácil entender cómo funciona esta lavadora en concreto, sobre todo cuanto más modernas son. Y hoy, como tenemos Internet, bueno, pues se puede poner un modelo de la lavadora en Google, buscarlo y seguramente habrá 3.000 o 4.000 vídeos explicando cómo funciona esa lavadora, los distintos programas de centrifugado, de lavado de una forma, de lavado de otra, con agua caliente, con agua fría, tantos minutos. Bien, pues si para esto necesitamos un manual de instrucciones, imagínense para la Biblia, para interpretar la Sagrada Escritura. Este verano estoy releyéndome, porque soy muy friki, yo lo reconozco, la Ilíada de Homero, uno de los libros fundamentales del canon literario de Occidente. La Ilíada está escrita hace varios miles de años y no es fácil entender la Ilíada. Digo la Ilíada, puedo decir la Odisea, puedo decir la Eneida de Virgilio, tantas obras literarias de la antigüedad grecolatina, grecorromana. Pues si para esos libros necesitamos una guía de lectura, porque no son fáciles de interpretar, porque no tenemos el universo mental, la cosmovisión que tenían los griegos de ese primer milenio, al menos antes de Cristo, pues imagínense para la Sagrada Biblia, para la Sagrada Escritura, necesitamos una guía para comprenderla, una guía para interpretarla correctamente. Pues esto es la tradición de la Iglesia. Esto es la tradición de la Iglesia. O sea, creo que es muy osado que una persona sin formación académica cogiera un libro de medicina y según fuera leyendo el libro de medicina, esa persona dijera que está preparada para hacer una operación, una cirugía. Imagínense, una cirugía. Le diríamos, no, necesitas aprender muchas cosas. No, pero es que está todo en el libro, en el manual de cómo tengo que hacer esta operación de cirugía, de lo que quieran, cardiorrespiratoria, yo qué sé. No, pero tienes que aprender mucho. Pues esto es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Hay que ser muy audaz, o mejor dicho, vamos a llamarlo por su nombre, nos dejamos de eufemismos, hay que ser muy soberbio, hay que tener una ignorancia oceánica, porque además la ignorancia es muy atrevida, para tú solito, según tu, como decimos en España, según tu caletre, lo que te venga a la cabeza de tu pequeño cerebro, aunque tengas un gran cerebro y una gran inteligencia, pensar que tú solo puedes interpretar correctamente y entender la Sagrada Escritura, porque cualquier persona, a mí me ha ocurrido y le ocurre a todo el mundo, cuando empieza a leer la Biblia, los evangelios, las cartas de San Pablo, los salmos, el Pentateuco, los profetas, me da igual, que el Apocalipsis ya ni digamos, pues hay muchas cuestiones que no se comprenden, que no sabemos, que no entendemos. Por lo tanto, necesitamos una guía. Y esto es lo que está diciendo San Agustín respecto a los herejes. Con estas promesas, el alma humana se goza sin considerar sus fuerzas, apetece la comida de los sanos, es decir, quiere alimentarse, quiere nutrirse de la Sagrada Escritura, ve los milagros, lee los milagros que hay en la Sagrada Escritura, pero no son capaces de terminar de comer, porque les falta la guía, les falta que la preparación del alimento, y por eso acaban comiendo el veneno de los engañadores, de los herejes. Cuando yo era adolescente, mis padres tenían una cafetería, tenían un bar, y yo en verano pues les echaba una mano, ayudaba, porque era negocio familiar,
y bueno, pues porque también me daban algo más de dinero para salir a dar una vuelta con mis amigos. Y Toledo es una ciudad turística al 100%, cada vez más turística, y recuerdo que en una ocasión vinieron unos turistas japoneses. Les hablo, tengo 44 años, pues perfectamente esto podía ser hace 30 años, un adolescente. En España tenemos la costumbre de, con la consumición, la bebida, poner un aperitivo, lo que se llama una tapa. Y mis padres les pusieron cacahuetes con sal. Y los pobres japoneses, que nunca habían visto un cacahuete con sal, insisto, hablo hace 30 años, pues empezaban a comerse el cacahuete entero con la sal, con la cáscara y todo. Entonces, imagínense la cara que tenían los pobres, cómo escupían, eh, y dejaban precisamente el fruto del cacahuete sin comérselo, porque pensaban que era la semilla y que eso no se comía. Mi padre tuvo que salir de la barra, coger un cacahuete con sal, pelarle y comerse el fruto del interior. Ah, y ya lo entendieron los japoneses. Y mi padre, pues de lo que hizo después fue, creo que con bastante ironía por su parte, les puso, cuando pidieron la siguiente consumición, la siguiente bebida, les puso aceitunas. Claro, ¿qué hacían con las aceitunas? Lo mismo que estaban haciendo con los cacahuetes. Quitaban lo de fuera y se comían el hueso de la aceituna. Intentaban masticarlo y como está duro y no podían masticarlo, se lo tragaban. Entonces tuvo que salir mi padre, coger una aceituna y comérsela delante de ellos y ver que era lo contrario al cacahuete. El cacahuete se pela lo de fuera, se come lo de dentro, la aceituna se come lo de dentro y se deja, se come lo de fuera y se deja lo de dentro. Bien, pues San Agustín nos quiere decir que incluso para interpretar los milagros correctamente, necesitamos la guía de la tradición católica, la guía de nuestra madre, la Iglesia. Queridos amigos, en esta segunda sección de Formación en la Tradición, después del comentario a las lecturas del rito tradicional del domingo 11 después de Pentecostés, como siempre, de la mano de ese padre de la Iglesia, de esa gran columna de la Iglesia que es San Agustín, continuamos esta segunda sección explicando el Catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Credo Compendio de la Fe Católica. Recuerden, estamos en la segunda parte, la parte de la moral. Ya estamos en el capítulo 7, y estamos explicamos ya de hecho en el anterior programa la cuestión de las virtudes, la introducción a las virtudes, que era la virtud, el crecimiento en la virtud, y ahora vamos a pasar a las virtudes morales o virtudes humanas. Antes de seguir, que luego se me olvida, sí que quiero recomendarles este libro, Las virtudes fundamentales, de Joseph Pieper, editorial Rialp. Es un clásico. Joseph Pieper fue un grandísimo filósofo tomista del siglo XX y es un tratado de más de 500 páginas, de 560 páginas, sobre las virtudes. Joseph Pieper, aparte de un grandísimo filósofo católico, un filósofo tomista, es un gran divulgador. No piensen que este tratado filosófico y también hay que decirlo teológico sobre las virtudes es algo que la mayoría de ustedes no puedan comprender. Yo les recomiendo a quien desee profundizar en las virtudes esta obra, porque, insisto, es un clásico que no puede ser pasado por alto. Las virtudes fundamentales, Joseph Pieper, editorial Rialp. Además, seguro que estará también en PDF en Internet, por si no quieren la edición de papel. Pues bien, recuerden que virtud viene del latín virtus, que significa fuerza. La virtud es la fuerza para obrar el bien, un hábito
operativo, bueno. Recuérdenlo, como ya les cité en el programa anterior con la ética Nicómaco de Aristóteles, la repetición de actos crea el hábito. Cuando es un hábito bueno, es la virtud. Y es una fuerza para obrar el bien, porque la persona tiene ya el hábito del bien, de obrar el bien. La persona que tiene la virtud de la veracidad, pues ese hábito le lleva a que le sea de lo más normal, de lo más natural, comportarse siempre verazmente y hablar siempre verazmente. Cuando esa repetición de actos que crea el hábito son malos, es el vicio. Y la persona que tiene el vicio, es decir, el hábito malo por esa repetición de actos, cada vez le cuesta más obrar el bien, obrar la virtud, obrar lo contrario al vicio. Es decir, una persona, imagínense, que tiene el vicio de mentir, al final acaba convirtiéndose en un mentiroso compulsivo, porque cada vez le cuesta más decir la verdad, cada vez le resulta más fácil por ese vicio que se ha arraigado en su alma, en su psicología, en su voluntad, en su entendimiento, en su inteligencia, en su memoria, resulta cada vez más difícil no mentir y por eso el que tiene ese hábito de la mentira, ese vicio de la mentira, cada vez miente más, porque cada vez miente a más gente, porque cada vez miente en más ocasiones y porque cada vez miente en cuestiones de mayor importancia. Por eso es tan importante comprender la naturaleza de la virtud y del vicio. Y esto no me voy a cansar nunca de repetirlo, porque la vida cristiana, y lo dice aquí muy claramente Joseph Pieper en las virtudes fundamentales, la vida cristiana es una vida de virtudes y por eso la santidad se demuestra con las virtudes. Hay personas que tienen una idea completamente errónea de la vida espiritual y piensan que una persona es espiritual simplemente porque rece mucho tiempo, porque pasa mucho tiempo en la iglesia. Y una persona verdaderamente espiritual, evidentemente, tiene una vida de oración profunda, tiene una vida de sacramentos honda, vivida intensamente con la fe, pero si no tiene virtudes, no vamos a ninguna parte. Por eso Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, en su libro Camino de Perfección, empieza hablando de las virtudes. Las monjas carmelitas le piden que les escriba un libro para enseñarles a rezar, para enseñarles a hacer oración, porque no es fácil tampoco aprender a rezar, hacer oración además en silencio delante de Jesucristo, en la presencia de Dios, y Santa Teresa empieza a enseñarles a rezar en el Camino de Perfección, que se lo recomiendo, es un libro asequible y hay que perder el miedo además a leer a los grandes clásicos del catolicismo, aunque sea con el castellano del siglo XVI, que no estamos habituados a él, no estamos acostumbrados a él, pero a base de leerlo, esto es como todo, te acabas acostumbrando, habituando y lo comprendes cada vez mejor. Una persona que no tiene el hábito de hacer un poco de deporte, pues anda 100, 200 metros y acaba agotado porque le parece que ha ido andando al fin del mundo. La persona que va adquiriendo el hábito de moverse, de llevar una vida sana, pues cada vez le resulta más fácil, pues cuando lo mismo con los grandes clásicos de los siglos, del siglo de oro español, digo Santa Teresa de Jesús, pero San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, por supuesto, y tantos otros que evidentemente no hablamos el castellano del siglo XVI, pero a medida que vas leyendo, vas cada vez leyendo, y esto es muy importante, y releyendo, cada vez lo entiendes mejor. Pues bien, eso es lo que hace Santa Teresa para enseñar a rezar a sus monjas y a todo el mundo, porque al proclamar la doctora de la Iglesia significa que su doctrina no es algo solo para la familia carmelitana, para el carisma del Carmelo, sino que es para toda la Iglesia. Su doctrina es doctrina de la Iglesia, eso es la proclamación también de doctor de la Iglesia, lo que implica a nivel doctrinal de los escritos de ese determinado santo. Insisto, Camino de Perfección lo empieza hablando de las virtudes, y es que es lo que quiere transmitir Santa Teresa. La oración nos tiene que llevar a practicar la virtud,
Y la práctica de la virtud nos lleva cada vez a una oración más íntima con el Señor, con Jesucristo, nuestro Señor. Pues bien, Monseñor Snyder, aquí en el capítulo 7, insisto, de la segunda parte, va a tratar de las virtudes morales, de las virtudes humanas o de las virtudes naturales, se les puede definir de las tres maneras, y empieza en el número 193, 193, que es la virtud moral. Y dice Monseñor Snyder, es la virtud que regula los apetitos y las acciones libres del hombre según la razón, ordenándolas al bien. Esto hace la virtud moral, la virtud humana, la virtud natural, desde un plano solamente humano, meramente humano. Lo que hace es regular, es decir, ordenar, porque es lo propio de la razón. Por eso dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles que lo propio del sabio es ordenar. Pues bien, la virtud moral regula, ordena los apetitos que tenemos para que el hombre no sea esclavo de sus instintos, como los animales, por eso tenemos alma racional. Somos animales, pero racionales, tenemos alma racional. La virtud moral regula, ordena los apetitos y las acciones libres del hombre, según la razón, ordenándolas al bien. De modo que las obras humanas, verdaderamente humanas, es decir, conscientes, luego libres, recuerdo que ya lo explicamos esto, los actos humanos, quedan los actos humanos, pues bien, lo que hace la virtud es que así, ordenado según la razón, tenga como finalidad el bien humano, el bien del hombre en cuanto hombre, es decir, su bien natural, porque es el bien natural el que va a conducir al hombre después a su bien sobrenatural, porque lo sobrenatural no es contrario, no es opuesto a lo natural, al bien de la naturaleza humana. Esto es muy importante, lo que dice Santo Tomás, la Suma Teológica. La gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona. La razón no es contraria a la fe. La filosofía no es contraria a la teología. La filosofía contraria a la teología es una mala filosofía. Y la razón contraria a la fe es una mala razón, es un abuso, un mal uso, un mal ejercicio de la racionalidad humana. Podemos decir lo mismo desde el punto de vista protestante. La fe que se opone a la razón no es verdadera fe, es fideísmo. Es fideísmo. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. Una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser pacifista. Una cosa es amar lo propio tuyo, de tu patria, de tu nación, y otra cosa es ser nacionalista. Ya sé, queridos seguidores, que el nacionalismo tiene un sentido distinto en Hispanoamérica que el que tenemos aquí en la península ibérica. Aquí el nacionalismo es una ideología política excluyente, tribal, totalitaria, de matriz filosófica anticatólica, porque es el romanticismo, es Hegel, en buena parte también el nacionalismo francés de Rousseau, pero bueno, no voy a entrar por ahí. Esto es lo que, porque si no me desvío demasiado, esto es lo que tenemos que tener siempre muy, muy claro. Es decir, las pasiones humanas, los apetitos humanos, las acciones humanas tienen que estar regidas, tienen que estar ordenadas por la razón, tienen que estar subordinadas a la razón. De lo contrario, somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros apetitos carnales y animales. Y es la razón la que va a ordenarlo al bien natural, al bien de la persona, del hombre en cuanto hombre. Número 194. ¿En qué se diferencian las virtudes humanas, virtudes morales, virtudes naturales, de las virtudes teologales? Primero, estas virtudes morales, humanas, naturales, no tienen a Dios como objeto, no se dirigen a Dios directamente. Segundo, no son infusas, es decir, no son infundidas por Dios en el hombre de forma sobrenatural por la gracia. No, el hombre las tiene porque son propias de su naturaleza. Y pueden ser adquiridas las virtudes morales. Puedo adquirir la virtud de la prudencia practicando la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza. A la medida que las practico, las voy adquiriendo, las voy haciendo mías, van creciendo en mí. Las virtudes teologales no pueden ser adquiridas
por el hombre. Es decir, piensa en una persona que no cree en Dios, un ateo, por más que estudie, imagínense, por más que estudie el catecismo católico, no va a fabricar, por decirlo de alguna forma, más andar por casa, no va a fabricar, no va a adquirir la fe solo por eso, así, como si fuera algo mágico, ¿no? Entonces, yo soy ateo, empiezo a leer la palabra de Dios, la Biblia, y ¡pum!, de repente, mágicamente, voy a producir la fe, voy a producir la fe. No, es un don de Dios, es un don de Dios. Evidentemente, la persona que está bien dispuesta favorece el acogimiento, la acogida del don de Dios. Eso es clarísimo. La que tiene mala disposición y se cierra a Dios, no lo va a acoger, no lo va a acoger. Pero esto es importante. Yo puedo crecer en las virtudes humanas, naturales, morales, por la repetición de actos, para que ese hábito cada vez sea más fuerte como fuerza, virtus operativa en mí, pero con las virtudes teologales, como es un don de Dios, infundido por Dios, virtudes infusas, teologales o naturales, es decir, proceden de Dios y nos llevan a Dios, el hombre no puede adquirirlas por sí mismo, no puede adquirirlas por sí mismo. Número 195. ¿Cuáles son las principales virtudes morales? Esto se lo tienen que aprender ustedes de memoria. Si alguno no lo sabe todavía, apréndeselo de memoria, que es facilísimo. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y en este orden, no cambien el orden, porque el orden también tiene un sentido. Nos aprendemos los 10 mandamientos de la ley de Dios en orden, porque tienen un sentido, ese orden, ese orden. Lo mismo los sacramentos. Nos aprendemos los 7 sacramentos en su correspondiente orden, no salteados. No empezamos por el orden sacerdotal y luego la unción de enfermos o la extrema unción y luego la confirmación y luego saltamos a la Eucaristía. No, tienen un orden lógico, porque lo teológico, para que realmente y verdaderamente sea teológico, tiene que ser lógico, porque Dios es logos, Dios es razón. Lo que no sea lógico no puede ser de Dios, porque Dios actúa siempre con lógica, no actúa, como decía Occam, con un poder arbitrario, no. Entonces, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, porque la prudencia se enumera la primera, se enuncia la primera, porque es la que regula a las demás. Y la justicia, porque es la síntesis de todas. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esto está presente en Platón y pasa al catecismo cristiano a través de San Agustín, sobre todo en varias de sus obras. San Agustín escribió muchísimo. Hay una que es la de Catequizandis Rudibus, la catequesis a los brutos, a los rudos, y ahí también trata este tema. Insisto, hay otras obras de San Agustín donde también lo trata, pero también hay y recoge esa herencia de Platón de siglo IV, si no recuerdo mal, antes de Cristo. Luego hay una sabiduría humana, natural, virtudes naturales, humanas, morales, que explican ese orden natural que hay en el hombre, esa naturaleza humana. Esto es un concepto clave, la naturaleza humana, para poder comprender muchas grandes verdades dogmáticas católicas, y así, de ese modo, pasan al catecismo cristiano. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y empieza a explicarlas ahora Monseñor Schneider una por una. Número 196, 196. La prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es una virtud moral, humana, natural, insisto. Ya saben que la repetición es la base del aprendizaje. La prudencia es una virtud moral que perfecciona el entendimiento práctico. Una virtud moral que perfecciona el entendimiento práctico, permitiéndonos elegir los medios correctos y adecuados para el buen fin en un caso particular. La prudencia es una virtud que perfecciona el entendimiento práctico. Es una virtud intelectual, sí, pero entendimiento práctico. Es una virtud intelectual, pero no se trata tanto de un principio general, de un principio de una ley general, sino que la prudencia por eso se va a adaptar en cada caso los medios correctos y adecuados para el fin particular en cada caso.
Por ejemplo, evidentemente todos damos por hecho que la oración es una cosa estupenda, buena, y que tenemos que rezar más, y que no rezamos lo suficiente, hablo por mí mismo el primero, y que tenemos que rezar mejor. Pero la prudencia es la que tiene que guiar el tiempo y el modo que dedicamos a la oración. Si nos dedicamos a rezar sin la virtud de la prudencia, lo que vamos a hacer va a ser dejar otras obligaciones que tenemos, porque estamos orando sin la virtud de la prudencia. Una persona que tiene que trabajar, que tiene unas obligaciones en su hogar, en su familia, en su trabajo, no puede abandonar esas obligaciones por la oración. No puede abandonarlas por la oración, porque evidentemente esa oración no podría subir a Dios porque no está regida por la prudencia. Una persona que quiera vivir el desprendimiento material de los bienes materiales y que por eso no tuviera lo suficiente para poder alimentar a su familia, estaría siendo imprudente, ¿no? Es que es una persona muy generosa con los pobres, sí, pero tan generosa está siendo con los pobres, con sus bienes, que a los suyos les está privando de los bienes necesarios para vivir. Por eso, insisto, la prudencia perfecciona el entendimiento práctico, permitiéndole elegir los medios correctos y adecuados para un buen fin en un caso particular. 197. ¿Cuál es la función de la virtud de la prudencia? Primero, deliberar sobre las circunstancias y los medios necesarios para que nuestro obrar sea bueno. 2. Juzgar. Primero, deliberar. Segundo, juzgar si son tan buenos o adecuados como deben serlo, porque a lo mejor nos parece que son lo mejor y tenemos que juzgar prudentemente si lo son tanto como creemos. Tercero, mandar. La voluntad. La prudencia manda como virtud del entendimiento práctico, ordena, impera, manda a la voluntad realizar la acción cuando la considera correcta. Número 198. ¿Cuáles son las faltas que se oponen a la virtud de la prudencia por defecto? Recuerden que siempre, cuando en la Ética Nicómaco habla de la virtud, San Aristóteles, dice que es un justo medio, mesotés. La virtud es un justo medio, mesotés, entre dos extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la virtud es la generosidad. La generosidad. Por defecto, el defecto de la generosidad es la tacañería. Y por exceso, pues sería pues, el despilfarro. Por eso la persona virtuosa es una persona generosa, pero que no despilfarra por exceso, pero que tampoco es tacaña por defecto. Bien. Las faltas contra la virtud de la prudencia por defecto, ¿cuáles son? Primero, la precipitación, por la que emprendemos una obra sin deliberar, sin pensar suficientemente sobre los medios para alcanzarla. ¡Hala! Me voy a lanzar a hacer tal o cual cosa. Bueno, tienes que ver prudentemente, tienes que hacer un juicio racional, virtud del entendimiento práctico, la prudencia, tienes que hacer un juicio prudente de si puedes, de si debes lanzarte a hacer esto o hacer lo otro. 2. La desconsideración, que juzga acerca de estos medios antes de haberlos examinado suficientemente. Voy a hacer ayuno. Bueno, pues para hacer ayuno, que es una cosa buena, tienes que evitar no caer en la desconsideración. Si los medios con los que vas a hacer ayuno, por ejemplo, pongo un ejemplo, son los adecuados. Porque si el ayuno, que es una cosa buenísima, santísima, más evidentemente unido a la oración y el ayuno, no lo haces bajo la virtud de la prudencia y te pasas, como suele ocurrir en estos casos, te vas a arruinar la salud y vas a estar muy falto de energía, de fuerza suficiente para desempeñar tus obligaciones. Yo conocí a un chico irlandés que hizo unos ayunos brutales durante una cuaresma porque le pedía a Dios durante esa cuaresma, con mucha oración, con mucho ayuno, que le iluminara
sobre si tenía que ser sacerdote, porque eso ya tenía una edad, entonces eso le implicaba dejar su trabajo, dejar su casa, su piso, porque además vivía solo, insisto, ya tenía una edad, no es que fuera muy mayor, pero tenía una independencia ya, y entonces iba a ser un cambio radical en su vida. Y bueno, pues le metió en la cabeza que él tenía que tener la respuesta divina durante los 40 días de la Cuaresma y que se lo iba a sacar a Dios, a arrancar a Dios haciendo mucha oración y mucho ayuno. Pues tanto ayuno hizo que se destrozó la salud, y tanto se destrozó la salud que como no somos un compartimento estanco, sino que somos una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, pues eso le afectó también de forma psicológica, sí, de forma psicológica, porque estuvo 40 días sometido a un ayuno tremendo, tremendo, y eso le llevó a que no fuera recibido, aceptado en el seminario, porque le dejó muy tocado también psicológicamente, porque hizo un ayuno tremendo, ya les insisto. Entonces, bueno, por eso la prudencia nos guía en la práctica de la virtud. Y tres, la tercera falta que supone la virtud de la prudencia por defecto, la inconstancia. Y esto está hoy a la orden del día porque es algo propio, muy propio de la inmadurez que fomenta la modernidad, no digamos ya la posmodernidad, que no es que la fomente, es que la consagra. Hoy nos encontramos con miles, millones de individuos que son inmaduros, aunque tengan 40, 50 y 60 años. Son adolescentes perpetuos, lo que se llama en psicología el síndrome de Peter Pan. Se niegan a crecer, es decir, se niegan a madurar psicológicamente, sentimentalmente, afectivamente, espiritualmente, por supuesto, intelectualmente, y por eso son inconstantes. Y también esto ocurre en la Iglesia, y también le ocurre a los sacerdotes y a las religiosas y a los obispos y a los cardenales. Son inconstantes. Empiezan cosas que luego no continúan, que luego no siguen, que las dejan a medias o que solamente lo empiezan y se van a otra, y empiezan y se van a otra, y nunca, no es que no concluyan, sino es que ni siquiera lo continúan mínimamente. La inconstancia nos hace cambiar de opinión sin razón o justificación suficiente. Nos hace cambiar de opinión sin razón o justificación suficiente. Esto antes era malo, ahora han dicho que es bueno, pues ya está, no hay más juicio prudencial, no hay más ejercicio de la prudencia para ver, bueno, vamos a ver, esto no es tan fácil. Personas que en ese sentido, por eso antes he distinguido con San Agustín en la primera sección del comentario del Evangelio, de que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. La virtud es la creencia, ser creyente, pero no ser crédulo. No es que tal sacerdote ha dicho tal cosa, no es que tal obispo, tal cardenal ha dicho tal otra. Pero tú tienes que ver no en qué es esto lo ha dicho tal o cual cura, tal o cual obispo o cardenal o papa, sino si en sí mismo es verdadero o es falso, si es bueno o es malo, no simplemente porque lo haya dicho un clérigo o una religiosa, porque lo haya dicho ya es algo que se convierte en bueno, porque luego te viene otra monjita, otro sacerdote, otro obispo y te dice lo contrario y ya tenemos un lío. Ya tenemos, y más hoy en la Iglesia, cuando vivimos un caos absoluto y completo, cuando se ha abolido el principio de no contradicción y cada uno dice una cosa y la contraria. Y un sacerdote te dice en el confesionario que esto es pecado y otro te dice que no. Y un sacerdote predicando, o un obispo, un cardenal, te dice que esto es bueno y luego otro te dice que es malo. Y la cuarta falta que supone la virtud de la prudencia, la negligencia, por la cual no buscamos un consejo apropiado antes de decidir una acción. El hombre moderno es un hombre individualista. La modernidad ha reducido al ser humano a ser átomos sin partes. Somos unas sociedades atomizadas, cerradas en nosotros mismos, no digamos ya con las redes sociales, los medios de comunicación, cuando hay personas físicamente sentadas en la misma mesa y están cada una con el teléfono móvil
y no hay un diálogo vivo entre ellas. Es totalmente la atomización, el encerramiento en sí mismo de las personas. Por eso nos cuesta tantas veces pedir consejo, porque pensamos que lo sabemos todo, porque esta es la soberbia del hombre moderno, de la modernidad, del antropocentrismo moderno. Recuerden siempre que hablo de la modernidad, no en cuanto a época histórica, la edad moderna, sino el conjunto de ideas, el plexo de ideas falsas, la axiología, como se dice filosóficamente, de la modernidad. Y la modernidad es eso, el hombre es el centro de todo. El hombre es el centro de todo. Homo quod modo omnia. El hombre es la medida de todas las cosas, como dijo aquel pensador griego. Y no es así. El centro de todo es Jesucristo. El centro de todo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el teocentrismo. Ese es el cristocentrismo. El otro es el antropocentrismo, que es la modernidad. Luego, pedir consejo, buscar la ayuda con el consejo apropiado antes de tomar una decisión es propio de la persona prudente, en el sentido también de que la persona prudente sabe a quién tiene que pedir el consejo, no al que le vaya a decir lo que quiere escuchar previamente, simplemente para que le dé la razón y le confirme lo que él ya había decidido. No se trata de eso, sino se trata de pedir consejo a la persona que tiene un conocimiento y una experiencia superior a la mía, y por eso me puede aconsejar, aun sabiendo que puede que me aconseje algo que yo no quiero, que no me gusta. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si no somos mínimamente honestos con nosotros mismos, no podemos ser honestos con los demás. No podemos ser honestos para con Dios y buscaremos siempre justificarnos delante de Dios. Concluyo. Número 199. ¿Qué faltas se oponen a la prudencia por exceso? Hemos visto la prudencia, las faltas contra la virtud de la prudencia por defecto, y las faltas contra la virtud de la virtud de la prudencia como virtud que perfecciona el entendimiento práctico por exceso. Primera, la prudencia mundana. Ojo, hay una prudencia humana, natural, pero hay una prudencia mundana. ¿Qué es la prudencia mundana? La que se limita a deliberar las preocupaciones meramente temporales. Eso es la prudencia mundana, que es precisamente la que no han tenido los santos. Los santos han sido todos prudentes según Dios. ¿Eso significa que no eran prudentes humanamente? Claro que eran prudentes humanamente. No se puede construir, no se puede vivir la vida teologal, la vida de las virtudes sobrenaturales, teologales, fe, esperanza y caridad, si no hay previamente una vida de virtudes naturales, humanas, morales. No se engañen. Es decir, la persona que no tiene virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, no puede tener las virtudes teologales o naturales, porque es como pretender que el tejado de una casa, de una vivienda, se sostenga en el aire sin cimientos, pero sin paredes, sin pilares, sin columnas que lo sostengan. La gracia de Dios presupone, le dice también Santo Tomás en la Suma Teológica, la gracia presupone la naturaleza, como la fe presupone la razón. Luego, donde no hay razón, donde no hay racionalidad, no puede haber fe. Y por eso el fideísmo protestante, luterano, no es una fe verdadera, es una fe falsa. No es que haya un exceso de fe, no, es que no es fe. El fideísmo no es la fe verdadera. Pues del mismo modo, la gracia no anula la naturaleza, la gracia presupone la naturaleza, y por eso la prudencia de los santos, la prudencia divina, la prudencia que han vivido pues tantos santos, presupone esa prudencia humana. Pero insisto, una cosa es humana y otra cosa es mundana. La prudencia mundana nunca jamás va a considerar otro objetivo que no sea el meramente temporal, humano, y por eso no va a emprender nada que no sea humanamente, o mejor dicho, o de forma mundana, que no sea mundanamente adecuado. Por ejemplo, una persona que deliberara con esa prudencia mundana, lo que hoy vemos, por desgracia, en Occidente, en Europa sobre todo, la prudencia mundana es que si tengo hijos, económicamente
voy a tener dificultades. Eso es la prudencia mundana. Entonces prefiero no tener hijos o tener cuantos menos hijos posibles hasta el punto de, porque hasta pues como ocurre hoy en Europa y en España, la gente prefiere tener perros que suponen, en fin, esto también es cuestionable, menos gastos económicos que un hijo. Eso es fruto de la prudencia mundana. Las personas, en lugar de estar abiertos a la vida, que es lo propio de la naturaleza humana, el fin unitivo del matrimonio, el fin procreativo del matrimonio, de la familia, no tradicional ni cristiana, de la familia natural, propia naturaleza humana, pues con esa prudencia mundana prefieren no tener hijos porque me voy a complicar la vida, los hijos dan muchas preocupaciones, los hijos dan mucho disgusto, parece que los hijos no dan ningún tipo de felicidad. No sé ellos qué experiencia traumática han vivido en su familia, en su infancia, cuando contemplan que los hijos son una fuente de preocupaciones y no de felicidad para los padres también. Pero bueno, esto es ejemplos para que nos quede claro, con los que intento, en la medida de mis limitaciones, dificultades y lagunas, poder, queridos seguidores, ilustrarles qué es la prudencia mundana como falta que se opone a la virtud de la prudencia por exceso, de la prudencia humana, natural, y por lo tanto también a la sobrenatural. Segundo, la astucia. La astucia que emplea medios tortuosos y perversos para lograr un fin. Recuerden el principio básico de la moralidad cristiana. El fin no justifica los medios. Si no, somos Maquiavelo en el discurso a la primera década de Tito Livio, en su obra El Príncipe. No. El fin no justifica los medios, nunca justifica los medios. Recuerden cuando expliqué en programas anteriores las fuentes de la moralidad. Objeto, fin y circunstancias. Objeto, fin y circunstancias. El fin por sí mismo no justifica el empleo de medios malos. Tercera, falta que se opone a la prudencia por exceso. La excesiva solicitud o el apego desmedido a las realidades temporales. Estoy tan apegado a los bienes de este mundo que no presto atención a que hay algo más que los bienes de este mundo. No solo de pan vive el hombre, como dice Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La excesiva solicitud, el excesivo apego desmedido a las realidades temporales. Esto es propio de nuestra época descristianizada. La gente vive absolutamente de tejas para abajo, satisfecha con los bienes de la tierra, anhelante, deseosa de poder disfrutar cada vez de más bienes, de más sensaciones, de más experiencias. Y esto evidentemente encierra a la persona en el materialismo, en la materialidad, en la corporeidad, en el sentimentalismo, en el emotivismo, en el experiencialismo, y por eso experimentar nuevas cosas, y cierra ya no solamente a las realidades sobrenaturales, sino a las realidades naturales, propias, sanamente naturales, auténticamente y verdaderamente naturales. Y por último, la cuarta, la preocupación por el futuro, que implica cierta desconfianza en la divina providencia, esa virtud de la prudencia, cuando se falta a ella por exceso, pues significa que la persona está tan preocupada por el futuro que desconfía de Dios, desconfía de la providencia de Dios, porque además está juzgando el futuro sin contar con la ayuda de Dios, que no nos va a faltar nunca, porque Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es sabio y Dios guía nuestras vidas. Luego, la persona que vive tan preocupada por el futuro que desconfía de Dios, porque al final estar tan preocupada por el futuro significa que todo depende de nosotros, que todos somos nosotros los que lo llevamos adelante, y no, es Dios, es Dios. Por eso la virtud de la prudencia también implica la confianza en Dios, la fe en Dios. Hay un libro magnífico de un gran filósofo y teólogo tomista, Reginald Garrigou-Lagrange,
que se titula así, La providencia y la confianza en Dios. La providencia y la confianza en Dios. Y la providencia es el gobierno de Dios sobre el mundo, el gobierno de Dios sobre nuestra vida. No se le escapa a Dios de las manos. Nosotros no somos más inteligentes, más sabios que Dios, ni somos tampoco más buenos que Dios. Dios es bastante más sabio que nosotros, bastante más bueno que nosotros. Luego Él sabe mejor lo que nos conviene y tenemos que poner nuestra vida en sus manos y dejarnos guiar por Él. Eso no significa que no hagamos nada, que caigamos en un quietismo, que es un error teológico condenado por la Iglesia. No, como dice Santa Teresa de Jesús, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero como hemos escuchado en la primera sección del comentario al Evangelio de la misa tradicional, lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es realmente iluminador. Se lo vuelvo a leer para concluir. Dice San Pablo en el versículo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Dios me confirió no ha sido estéril. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya llegaremos a este punto en el Catecismo de Monsignor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, la relación gracia-naturaleza, que es fundamental, central, para que tengamos una recta comprensión de la religión católica, la relación gracia-naturaleza. Este fue precisamente el error de fondo de Lutero y del protestantismo. La gracia de Dios, la acción de Dios, la naturaleza del hombre, cómo se conjugan. Acabamos ahí, queridos amigos. Seguimos, queridos amigos, con nuestro programa Formación en la Tradición, la tercera sección, Historia de la Teología Católica. Recuerden que estamos explicando de la mano del Papa Benedicto XVI, a través de sus audiencias, de sus catequesis de los miércoles, la historia de la teología católica, y estamos en la época de la Iglesia antigua y estamos con los primeros teólogos de la Iglesia católica, que son los padres de la Iglesia, los padres y otros escritores eclesiásticos. Hoy vamos a exponer la vida y el pensamiento de San Atanasio de Alejandría. San Atanasio de Alejandría es la catequesis, la audiencia general del Papa Benedicto XVI, correspondiente al 20 de junio del año 2007. Catequesis de Benedicto XVI del 20 de junio del 2007 sobre San Atanasio de Alejandría. Dice así el Papa Benedicto XVI, que San Atanasio fue aclamado como una columna de la Iglesia por el gran teólogo y el gran obispo de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, y siempre ha sido considerado como un modelo de ortodoxia, de fidelidad a la verdad de la fe, a la fidelidad dogmática, tanto en Oriente como en Occidente. Esto es muy importante. San Gregorio Nacianceno, obispo de Constantinopla, considera a San Atanasio una columna de la Iglesia, es decir, un santo que está reconociendo la santidad de otro, del que fue contemporáneo. Y además San Gregorio Nacianceno, aparte de gran obispo, gran teólogo, gran teólogo. Luego esto es un dato a tener en cuenta. Una cosa es que el común de los mortales, pobres pecadores como su modestísimo servidor que ahora les habla, reconozcan la santidad y la sabiduría teológica de alguien, y otra cosa es que lo haga un santo alabando a ese otro santo. Pues bien, dice el Papa Benedicto que sin duda San Atanasio de Alejandría fue uno de los padres de la Iglesia antigua más importantes y más venerados, más reconocidos por su santidad. Este gran santo, sobre todo, el apasionado teólogo de la encarnación del Logos, es decir, de la encarnación del Verbo de Dios, del Verbo de Dios. Luego, San Atanasio es un grandísimo teólogo de la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Verbo de Dios hecho hombre, hecho carne. Sigue el Papa. Precisamente por este motivo, San Atanasio fue también el más importante y tenaz adversario contra la herejía arriana, contra el arrianismo,
que era una amenaza, que es, porque esto sigue hoy a pleno rendimiento, y si me apuran igual o más todavía que en el siglo IV, una amenaza, el arrianismo, la herejía arriana, que niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios, niega la divinidad de Jesucristo, es una amenaza para la fe en Cristo porque reduce a Cristo a ser una criatura, una simple criatura, un simple hombre, intermedio entre Dios y hombre. No es Dios, dice el arrianismo, Jesucristo no es Dios, no es el Hijo de Dios, tampoco es un hombre normal y corriente, es un hombre, como decía un teólogo jesuita, hereje, vamos a decirlo así de claro, hereje, es un hombre lleno de Dios. No, Jesucristo no es un hombre lleno de Dios, Jesucristo es Dios, con naturaleza humana, verdaderamente divino, verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto hombre, sí, pero es Dios, el Hijo de Dios. Es una persona divina, no una persona humana. Tengan cuidado con este vocabulario herético que es muy sutil, porque así pasa de forma más fácil el error de la herejía a la mente de los católicos, de los cristianos. Jesucristo es un hombre lleno de Dios. No, no, es Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Por eso les decía que el arrianismo, lejos de estar erradicado, hoy campa a sus anchas por la Iglesia, por desgracia. San Atanasio nació alrededor del año 300, en Alejandría. Fue colaborador de su obispo San Alejandro, otro santo. San Atanasio, que es el secretario, el colaborador primero de San Alejandro, de su obispo de Alejandría. Y muy joven participó con su obispo en el concilio de Nicea del año 325. Recuerden, el primer concilio ecuménico, es decir, el primer concilio general significa ecumene, la totalidad, el primer concilio general ecuménico de la Iglesia Católica, evidentemente dogmático, año 325. Bien. Se cumple el aniversario este año, 1700 años de Nicea, para asegurar la unidad de la Iglesia. Por eso se convocó el concilio de Nicea. Los padres de Nicea pudieron afrontar así el problema originado algunos años antes por la predicación de Arrio, que era un sacerdote de Alejandría. Arrio defendía, o mejor dicho, la herejía arriana era una amenaza para la auténtica fe en Jesucristo, porque declaraba Arrio que el Logos, el verbo, no era verdadero Dios, sino que era, insisto, un ser intermedio entre Dios y el hombre. De este modo, el verdadero Dios permanecía inaccesible. Claro, yo les aconsejo que relean tranquilamente en un ambiente, en un clima de reflexión, de oración, de meditación, el prólogo del Evangelio de San Juan, el capítulo primero del Evangelio de San Juan, que se lee al final de la misa tradicional. Por eso no piensen que el segundo Evangelio, esto lo dicen algunas personas que pues, no es culpa suya, no conocen el rito tradicional, el rito romano antiguo, y dicen, ¿y por qué al final de la misa se lee otro evangelio? Y además siempre se lee el mismo, el prólogo del Evangelio de San Juan, porque ahí está condensada toda la religión cristiana. En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Y en principio era el verbum era ad punteum, el verbum era deum. Ya está, es que es así. Capítulo primero del Evangelio de San Juan. Reléanlo porque es una fuente de meditación continua para nuestra oración, para nuestra vida cristiana. In principio erat verbum. Los obispos reunidos en el concilio de Nicea respondieron redactando el símbolo de la fe de Nicea, que completado más tarde por el primer concilio de Constantinopla, ha quedado en la tradición como el credo niceno-constantinopolitano. Tienen que repetirlo 9 o 10 veces hasta que no se traben cuando lo digan. Niceno-constantinopolitano. Esto es como en mi anterior obra, de Roma a Berlín,
la protestantización de la Iglesia Católica. Tienen que decirlo 9 o 10 veces delante del espejo para que no se traben cuando lo pronuncien. Protestantización, protestantización, protestantización. Bueno, pues que es precisamente el credo que rezamos en la misa los domingos. Por cierto, en la misa tradicional solamente está en el misal el credo niceno, o como se dice, el credo largo, niceno-constantinopolitano. Si se dan cuenta, en la misa nueva se puede rezar tanto el largo como el breve el de los apóstoles, el largo, el credo niceno-constantinopolitano. Curiosamente, la mayoría de los sacerdotes y obispos siempre y casi siempre solo rezan el corto, el de los apóstoles. Creo que se tardan algo así como 12 segundos más en rezar el credo niceno-constantinopolitano. Y el credo niceno-constantinopolitano, evidentemente, por eso es el largo, está más desarrollado y es más catequético. Ya no voy a ir a cuestiones de antigüedad litúrgica ni a otros motivos, pero creo que es bastante más catequético que en la misa se recite este. A mí me ha ocurrido, como cuando era párroco, que cuando venían fieles que no eran de mis parroquias, como en las suyas nunca, jamás el sacerdote rezaba el credo de Nicea, niceno-constantinopolitano, no se lo sabían. Entonces yo empezaba el largo y no me respondían porque no se lo sabían. Solamente sabían el de los apóstoles. Fíjense hasta qué punto estamos empobreciéndonos, ya no solo litúrgicamente, sino a nivel dogmático. O sea, que los fieles solamente sepan, y me refiero a los que van a misa los domingos, no a los que no van nunca o van, como decimos en España, de higos a brevas. Esto tiene que hacernos también que pensar mucho, ¿eh? Bien, pues en este contexto, dice el Papa Benedicto XVI, la fe, el Concilio de Nicea expresa la fe de la Iglesia, que aparece en el término griego homoousios. Homoousios, ¿qué significa eso? De la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. En latín es consubstantialis, de la misma substancia. Es decir, Dios de Dios. Jesucristo, el Hijo, el Verbo, es de la misma sustancia, consubstantialis, homoousios, del Padre. Así se subraya la plena divinidad del Hijo, que era precisamente el error en el que incurrían los arrianos. La negación de la divinidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, es en el error en el que incurre el arrianismo. Cuando muere San Alejandro, el obispo de Alejandría, en el 328, es elegido San Atanasio como su sucesor. ¿Y qué hizo? Inmediatamente rechazó cualquier compromiso con los arrianos. No se puso a dialogar ecuménicamente con los arrianos, no se puso a invitarles al sínodo de la sinodalidad, a los arrianos, no se puso a inventarse una misa nueva para que los arrianos la aceptaran, no silenció las verdades de fe que a los arrianos les chirriaban y les hacían sangrar los oídos, ¿no? Hace poco les invito a que acudan a él. Hicimos un programa, el padre Muri y servidor, sobre la Santísima Virgen María, las 4 verdades de fe, los 4 dogmas marianos, y hablábamos de el que falta por proclamar, por reconocer, que es el de la corredención mariana, María medianera, corredentora y medianera de todas las gracias, y que por culpa del ecumenismo con los protestantes, los papas, uno detrás de otro, no se atreven a proclamar, ni siquiera Juan Pablo II, que era un papa muy mariano, se atreve a proclamar el dogma de la corredención mariana, porque los protestantes, según dicen, se alejarían más de nosotros todavía. O cuando se inventó la misa nueva, y lo dice el mismo Bugnini, que se buscaba, dice Pablo VI cuando promulga la misa nueva en 1969, que se busca adaptarla a la mentalidad moderna, o sea, adaptarla a la mentalidad moderna. No que la mentalidad moderna se adapte al Evangelio, a la misa, no, sino que nosotros nos adaptemos a ellos. Mal vamos. Y Bugnini, que fabricó la misa nueva, dice que se busca que sea una misa que no les resulte ofensiva a los protestantes. Y por eso hay tantos elementos en la misa nueva. Insisto que no niego su validez,
que no niego su validez, que yo he tenido que celebrarla 15 años cuando he estado en las parroquias. Gracias a Dios ya no tengo que celebrarla, celebro solo la tradicional. Pero lo que se buscaba con la misa nueva era que los elementos más tradicionales católicos fueran disimulados, eliminados, para que eso a los protestantes no les chirriara tanto lo que es la liturgia católica. Por eso darle más... Bueno, no me voy por ahí, que si no, no seguimos con eso. Perdónenme, pero es que me voy por los zorros de Úbeda. Es un grandísimo defecto que tengo. Lo siento. Bien, sigue diciendo Benedicto como la intransigencia de San Atanasio, tenaz, muy dura, dice, muy dura, aunque necesaria, esto es algo que falta por completo hoy en día de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? La intransigencia, la intransigencia para defender a Dios, para defender los derechos de Dios, las verdades de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, esto es una virtud que nos ha vendido la modernidad, a la que la Iglesia también se ha sumado con ese discurso bobalicón, buenista, extravagante, de que la intransigencia es mala. La intransigencia para defender el bien es una virtud, es una cosa estupendísima. La intransigencia para combatir el mal, claro que es buenísima. Y no puede ir una sin la otra. Si yo busco la salud, necesariamente tengo que luchar contra la enfermedad. Ya está, no sirve buscar la salud si no lucho contra la enfermedad. Pues si yo busco la verdad, proclamar la verdad, llevar la verdad de Jesucristo a los hombres, tendré que luchar contra el error, tendré que condenar el error, tendré que desmontar las mentiras de las que se ha configurado, conformado, armado ese error, si no, no puedo. O sea, esto que el rumbo de la Iglesia de Vaticano II de no condenar el error, simplemente limitarse y limitarse mucho a predicar la verdad, pues nos lleva a que el error crezca, se difunda y contagie cada vez a más personas. Si yo quiero buscar la salud, tengo que luchar contra la enfermedad. Pero esa lucha contra la enfermedad está subordinada a la salud. El motivo es la salud, no la lucha contra la enfermedad por sí misma. No se trata de luchar contra el error por luchar contra el error y que la vida del cristiano consista en luchar contra el error, no. La vida cristiana consiste en amar y abrazar, en profesar y vivir la verdad. Pero eso evidentemente conlleva lo otro. Es así de sencillo. Bien, a pesar del resultado del Concilio de Nicea, que dejó clarísimo esta verdad de fe, de la divinidad de Jesucristo, pues, ¿qué ocurre? Pues que esa verdad de fe, esa claridad con la que se expresa que Jesucristo es de la misma sustancia del Padre, pues vuelve a prevalecer otra vez el arrianismo por motivos políticos, porque el emperador Constantino, después de su hijo Constancio II, recuerden que Constantino es el primer emperador que es bautizado, el primer emperador que se convierte al final de su vida, justo es bautizado poco antes de fallecer, pues claro, los emperadores ven que el cristianismo, que es un elemento de unidad en el imperio, un imperio grandísimo, el imperio romano, que es un elemento de unidad y de unificación, se convierte en lo contrario, en un elemento de división, porque esto era una prioridad del imperio romano en esa época si no quería hundirse, y era la unidad. Era la unidad. Por eso en la Guerra de las Galias, Julio César acuñó aquella famosa frase divide et imperas, divide y vencerás, que fue lo que hizo César en las Galias. Dividió las tribus de los galos, unos contra otros, a unos les compró, a otros los aniquiló directamente, a unos los enfrentó con otros, y así como no se aliaron todos contra él, y cuando se aliaron a Alesia tampoco la cosa funcionó demasiado bien, pues así consiguió imponerse en 8 años, en la campaña de las Galias de 8 años, logró imponerse a los galos Julio César con fuerzas infinitamente inferiores a ellos, por el divide y vencerás. Entonces el problema principal que tenía el Imperio Romano, como ocurre hoy en día con cualquier nación política, es la disgregación. La disgregación. Las fuerzas
centrífugas y centrípetas que tienen que, ¿cómo decirse?, equilibrarse, tienen que equilibrarse. Pues bien, la unidad del Imperio Romano se la aportaba no solamente el idioma latino, no solamente el derecho romano, no solamente la estructura administrativa y política del imperio, con sus diócesis, sus provincias, sus gobernadores, sino también a nivel religioso. Eso había sido el paganismo también en Roma, una forma de unificación del imperio, y entonces, pues simplemente porque no quieren que el imperio se disgregue y se divida entre arrianos y cristianos, pues lo que hicieron el emperador Constantino y su hijo Constancio II, pues fue que para salvaguardar esos problemas políticos de la unidad del imperio, politizan la fe para que sea más accesible a todos los súbditos, es decir, venga, aquí da igual si Cristo es Dios o Cristo no es Dios, esto da igual, venga, aquí lo que tenemos que estar es unidos, ¿no? Claro, esto lo aprovecharon los herejes arrianos para volver a levantar cabeza. Esto es lo que sucede cuando no se lucha contra el error. Se pensó en la Iglesia que el modernismo estaba enterrado y destruido después de San Pío X con la encíclica Pascendi, con la encíclica, con el decreto Lamentabili, y no era así. Y el modernismo, síntesis de todas las herejías, como dice San Pío X en la encíclica Pascendi, síntesis de todas las herejías, levantó la cabeza otra vez, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1950 tiene que volver a luchar contra él Pío XII con la encíclica Humani Generis, pero no simplemente sirvió recordar las verdades de la fe contra el modernismo, porque no se cortaron a los sembradores de la herejía modernista. Entonces es curioso que todos los teólogos heterodoxos que son reprobadas sus doctrinas en la encíclica Humani Generis de Pío XII en 1950, misteriosamente todos acaban siendo teólogos asesores del Vaticano II. Esto es curioso, esto cuanto menos es curioso. Se les aparte de la enseñanza después de la encíclica Humani Generis de Pío XII y 12 años después, los que han sido apartados de la enseñanza porque sus teorías teológicas contradecían la tradición católica expuesta en la encíclica Humani Generis por Pío XII, son los que dirigen teológicamente y aconsejan teológicamente a los obispos en el Vaticano II. Esto está históricamente demostrado, ahí están los documentos, no estoy inventándome nada, no estoy haciendo ninguna lectura torticera ni forzada de la realidad histórica. Esto tiene también que hacernos pensar mucho, pero bueno, sigamos con San Atanasio. La crisis arriana, que parecía haberse resuelto por ese apoyo político de los emperadores, se prolongó durante décadas, con divisiones dolorosas. Y en 5 ocasiones, durante 30 años, del año 336 al año 366, San Atanasio fue expulsado de su diócesis, pasando 17 años en el destierro, sufriendo por la fe, por la verdad de la fe. Durante sus ausencias forzadas sus destierros, siguió defendiendo la fe del Concilio de Nicea, de la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, de la encarnación del Logos, del Verbo. Y además conoció y defendió los ideales del monaquismo, de la vida monástica que surge en esta época, especialmente en Egipto, por el gran eremita que fue San Antonio, hasta el punto de que San Atanasio, gran amigo de San Antonio, escribió la vida de San Antonio. Es decir, este es otro dato importante, un santo, San Atanasio, que escribe la primera biografía de otro santo. Un santo que es el primero que escribe la biografía sobre otro santo. Y que además San Antonio defendió siempre y apoyó siempre a San Atanasio. La obra doctrinal más famosa de San Atanasio es su obra sobre la encarnación del Verbo, el Logos divino que se hizo carne.
llegando a ser como nosotros por nuestra salvación. En esta obra de San Atanasio, insisto, sobre la encarnación del Verbo, que es una obra muy breve y muy sencilla, se ha hecho famosa una frase suya que dice así San Atanasio: el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios, como dirá el apóstol San Pedro, para que, bueno, también San Pablo, para que llegáramos a ser hijos por adopción. Gálatas 4:4, cuando llegó el momento culminante, envió Dios a un hombre nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que nosotros participáramos de la naturaleza divina, para que fuéramos hechos hijos de Dios. Se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible, lo que dice el prólogo de San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer. No podemos saber a Dios, pero podemos conocer a Dios porque su Hijo se ha encarnado. Soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Pues bien, la idea fundamental de toda esta lucha teológica de San Atanasio es que Dios es accesible, podemos acceder a Dios a través de su Hijo. Ese es también el motivo por el cual así concluye las oraciones de la liturgia: por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, el camino que nos hace accesible a Dios, que nos lleva hasta Dios. No es un Dios secundario, es el verdadero Dios, y a través de nuestra comunión con Cristo nos ponemos realmente en comunión con Dios, nos unimos a Dios a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y concluye Benedicto explicando cómo esa vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, se convirtió en un auténtico bestseller, un éxito de ventas de su época. Y aparte de ser, como decía antes, un gran amigo de él, de San Antonio, y San Antonio de San Atanasio, fue una forma de dar a conocer esa nueva manera de vida cristiana que era el monaquismo, esa entrega radical a Dios, apartándose, esa fuga mundi, huyendo del mundo, en el sentido negativo de la mundanidad, para dedicarse a Dios por completo, para entregarse a Dios totalmente. La biografía ejemplar de este santo, de San Antonio, tan apreciado por la tradición cristiana, se hizo sumamente popular. Insisto, esta biografía de San Antonio, esta vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, que se difundió como la pólvora, vamos, y ejerció una gran influencia. Por eso también muchas personas conocen el estado de vida monástico y lo abrazan. La conclusión de la obra que escribe San Atanasio, la vida de San Antonio: el hecho de que llegara a ser famoso en todas partes, de que encontró admiración universal y de que su pérdida fue sentida aún por gente que nunca lo vio, subraya su virtud y el amor que Dios le tenía. Antonio ganó renombre no por sus escritos, ni por su sabiduría de palabras, ni por ninguna otra cosa, sino solo por su servicio a Dios. Pues aunque hagan sus obras en secreto y deseen permanecer en la oscuridad del Señor, es Dios el que muestra públicamente a esos hombres, a los santos, como lámparas para todos los hombres, y así los que oyen hablar de ellos pueden darse cuenta de que los mandamientos de Dios conducen a la perfección, y entonces cobran valor para seguir la senda que conduce a la virtud. Precisamente lo que les he hablado hoy en la segunda sección del Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, que por eso él se cambió de nombre y se puso el de este gran santo, San Atanasio Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. La senda que conduce a Dios es la senda de la virtud. Concluye Benedicto XVI diciendo: quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Creo que merece la pena que la repita. Quien va a Dios, quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres. Unirnos a Dios no nos separa de los hombres. Cuanto más unidos a Dios, más realmente estaremos unidos a los hombres.
Por eso nos hace esa unión con Dios cada vez más realmente cercanos a los hombres, cada vez más verdaderamente cercanos a los hombres. Es decir, el sacerdote, cuanto más unido a Dios, más cercano estará a sus fieles. No le separa a Dios de sus fieles, al contrario. Cuanto más tiempo dedique el sacerdote a la vida espiritual, a la oración, por ejemplo, por eso también decía Benedicto XVI, en el año sacerdotal, año 2010, que la primera oración, el primer apostolado del sacerdote es la celebración de la Santa Misa, el rezo del oficio divino, la oración personal. Esto lo hemos perdido de vista muchos sacerdotes. Nos pensamos que la celebración del santo sacrificio de la misa, del rezo del breviario, de la oración personal en silencio delante de Jesucristo en la Santísima Eucaristía, que eso nos quita tiempo, luego nos aleja, nos separa de estar con los fieles. Y es todo lo contrario. Y concluyo. Después de Vaticano II, la reforma litúrgica, una de las cosas que hizo fue el reformar, rehacer, dicho en plata, cargarse el rezo del oficio divino, lo que se llama hoy en día la liturgia de las horas. Antes de Vaticano II, la liturgia romana, llamada oficio divino de las horas, era mucho más larga, tenía muchos más salmos, muchísimos, larguísima. Con la liturgia de las horas del Vaticano II, de la reforma litúrgica del Vaticano II, leemos, o mejor dicho, rezamos los salmos, los 150 salmos en 4 semanas, en un mes. Por eso tiene 4 semanas la liturgia de las horas. Con el rito antiguo, los 150 salmos prácticamente se rezaban en una semana. El sacerdote tenía que dedicar mucho más tiempo a la oración. Pues lo que dijo el Vaticano II, y por eso la reforma al breviario, el oficio divino, es que para que el sacerdote tenga más tiempo para hacer apostolado, recortamos y quitamos salmos del oficio divino de la liturgia de las horas. O sea que para hacer apostolado hay que rezar menos. Hay que rezar menos. ¿Se dan cuenta por qué, sin demonizar el Vaticano II, evidentemente, pero tenemos que darnos cuenta de que los principios, muchos de ellos eran erróneos, eran equivocados, esa adaptación a la mentalidad moderna y que si recorto tiempo de oración voy a tener más tiempo para hacer apostolado, es un error inmenso, porque como decía aquel clásico, la oración es el alma de todo apostolado. La oración es el alma de todo apostolado. Así que antes de concluir, espero que lo ponga en pantalla ahora nuestro realizador, les invito a que lean Vidas de Santos. San Antonio, la vida de San Antonio escrita por San Atanasio. Lean Vidas de Santos. Aquí les propongo algunas. Aebs Quiron, el Padre Pío, el Capuchino de los Estigmas, de Editorial Palabra. Aebs Quiron, el Padre Pío, el Capuchino de los Estigmas, Editorial Palabra. Todo cristiano que tenga una mínima afición a la lectura no puede por menos de leer una biografía del Padre Pío. Hay muchas buenísimas, pero otras son un peñazo, pero esta es muy buena. Otro, escrita por él mismo, ya no es que otro santo escriba de él, sino escrita por él mismo. John Henry Newman, recientemente proclamado doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Apología pro vita sua. John Newman, se la recomiendo. Editorial Encuentro. Otra obra que les recomiendo, un clásico, Las Confesiones de San Agustín. Aquí está la de la editorial Bach, pero la pueden encontrar en muchas otras editoriales y, por supuesto, en PDF también. San Agustín, Las Confesiones. Por cierto, Santa Teresa de Jesús, ahí la tienen también, leyó Las Confesiones. Santa Teresa de Jesús, ahí tienen la edición de las obras completas, tiene también su propia autobiografía, el libro de la vida, lo que se llama así, el libro de la vida de Santa Teresa. Recuerden que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el mundo Edith Stein, se convirtió leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús. Por eso cuando leemos vidas de santos, más cuando es la vida escrita por otro santo, cuando leemos la propia biografía o autobiografía que los santos han escrito de sí mismos, insisto, las Confesiones de San Agustín, el libro de la vida de Santa Teresa, esto nos hace un bien tremendo, porque nos ayuda a entender, como decía, si no recuerdo mal, cito de memoria a Carlos de Foucault, que el mejor comentario y la mejor explicación de la Sagrada Escritura no es la que se me pasa a mí por la cabeza. El mejor comentario y la mejor explicación
de la palabra de Dios, de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura, es la vida de los santos.